Bueno, vamos a hablar del manejo integral de la sepsis abdominal. La sepsis abdominal es el tema que nos concentra en esta ocasión. Ya tuvimos el primer curso de sepsis abdominal el año pasado y nos fue también, les gustó tanto a los que expusimos como a los que oyeron, que quisieron que lo repitiéramos, y bueno, pues esto es lo que vamos a hacer. ¿Por qué es importante la sepsis abdominal? Y a veces no nos podemos ubicar si no tenemos una historia atrás. Y la historia atrás está con este estudio que se hace en las unidades de cuidados intensivos de todo el país, hecho por el doctor Raúl Carrillo Esper, es un intensivista muy destacado de nuestro país, en donde el doctor revisó 135 unidades de terapias intensivas en 24 estados, más o menos eran iguales públicas que privadas. El 27% de los ingresos eran por sepsis. El 30% de esos pacientes se mueren. Pero lo más interesante para nosotros como cirujanos es que de esas sepsis, el 47% eran de origen abdominal y el 33% eran de origen pulmonar. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que a nivel mundial, la sepsis pulmonar es la número 1 y en México la sepsis abdominal es la número 1. Entonces, para mí y para todos los cirujanos, para la asociación, esto nos despertó alarmas y nos hizo que empezáramos a trabajar en sepsis abdominal precisamente. Algo estamos haciendo mal o algo nos está faltando para tener estos resultados. Y bueno, a veces pasamos por situaciones difíciles. Todos recuerdan esa película cuando se querían hacer un sueño como aventarse del paracaídas y miren la cara de terror que tienen los pobres. ¿Y por qué lo pongo? Porque fíjense, si ustedes se intentaran suicidar, solo el 10% va a lograr su objetivo. Si se infartan, les da un infarto agudo del miocardio, se van a morir del 6 al 8%. Si se avientan al paracaídas, que yo creo que nadie, o bueno, muy pocos se aventarían a un paracaídas, pero la posibilidad de morir es bajísima. Así que se pueden aventar tranquilamente, ¿eh? Preocúpense si les da sepsis abdominal. Si les da sepsis abdominal, estos son los índices de mortalidad en el mundo. Un índice de mortalidad tan alto como hasta el 80% en algunas series. 70, 30%. ¿Y qué es la sepsis abdominal? Voy a hablar, yo sé que hay muchos médicos, pero hay otros que a lo mejor no lo son. Sepsis abdominal puede ser secundaria. La sepsis abdominal más frecuente en México es secundaria a apendicitis aguda. Y eso es lo grave, que se nos esté muriendo la gente porque les da apendicitis. Y bueno, por eso nosotros como asociación establecimos un proyecto de manejo de la sepsis abdominal de una manera integral, en donde creemos que se debe manejar tanto en el preoperatorio como un manejo quirúrgico inicial y como un manejo quirúrgico posterior. Y bueno, lo primero es establecer el diagnóstico. El diagnóstico tiene que ver con una respuesta inflamatoria sistémica. Si un paciente le da fiebre, le da taquicardia, le da taquipnea, le aumentan los leucocitos, pues ya está teniendo una respuesta inflamatoria. Si esto se asocia a una infección, ya tiene sepsis. Esta puede ser de origen pulmonar, de origen abdominal, de múltiples orígenes. Si es abdominal, pues entonces ya estamos hablando de sepsis abdominal. Pero esta sepsis abdominal ahora hay que ponerle nombre y a veces puede ser más seria si se asocia ya a una falla orgánica o si tiene hipotensión a pesar de que le estemos dando tratamiento. Entonces ya estamos en un paciente con choque séptico, lo cual aumenta muchísimo la mortalidad. Estos son algunos de los factores de la sepsis severa y estos son, como podríamos definir,
tranquilamente si el paciente tiene respuesta inflamatoria más una infección, es igual a sepsis. Si tiene una falla orgánica, es sepsis severa, y si a pesar de todo tiene una hipotensión, ya estamos hablando de choque séptico. Y entonces el paciente está con riesgo alto de morir. Y dijéramos, bueno, ¿qué tan difícil es controlar esto? Esto ya está escrito y lo que tenemos que hacer es nada más ponerlo en práctica. Este es un artículo que está publicado desde el 2001, en donde lo que nos dicen es que en todas las áreas, y este es el proyecto, secretaria, es parte más importante del proyecto. Estos 4 parámetros que se deben de revisar en las primeras 6 horas de que llega el paciente a urgencias, pueden salvar muchas vidas. Y son cosas muy sencillas, como medir la presión venosa central, medir la presión arterial media, medir la cantidad de orina y medir la saturación de oxígeno en sangre. Y esto no necesita ser cirujano para hacerlo. Lo tiene que hacer el médico de urgencias, el médico de primer contacto, porque con esto salvamos vidas. Y bueno, esto no lo estamos diciendo nosotros, lo dicen todas las guías internacionales de cómo se debe manejar esta campaña. Por cierto, otro tamaulipeco está muy involucrado en esta campaña de sobreviviendo a la sepsis. Hay un movimiento internacional muy importante sobre la sepsis, se acaba de declarar por la OMS la sepsis como un problema fuerte. Un tamaulipeco, doctor Gorordo, está muy metido en esto de la sepsis a nivel nacional. Y bueno, ¿cómo manejar la sepsis abdominal? Pues aquí tenemos también las referencias de qué antibióticos manejar. Esto también disminuye gastos económicos. Si todos supiéramos manejar bien los antibióticos, no tendríamos que tener 25,000 antibióticos, sino que hubiera realmente cómo controlar los antibióticos en cada uno de nuestros hospitales. Y bueno, controlar el foco de la infección en una cirugía es lo principal. Y miren este artículo, un artículo europeo, en donde lo único que hacen es, el autor del artículo es preguntarle a 355 cirujanos terminando la cirugía, le preguntan, oye, ¿controlaste el foco de infección? ¿Sí o no? Fíjense nada más, si el cirujano dice, sí, salí a gusto de la cirugía, controlé la infección, no hay ningún problema, pues nomás se murieron el 14%. Pero si el cirujano dice, ¿sabes qué? No, tengo mis dudas, no salí a gusto, se le murieron el 47%. Entonces, ¿dónde está el problema? Controlar la fuente de infección. Y luego viene algo que de repente es muy fácil decir, bueno, ¿qué tan malo está el paciente? No, pues está muy malo, ya ni le hagas nada. No, ya en la medicina actual, en la medicina basada en evidencia, tenemos que hablar bien, tenemos que hablar con los parámetros bien claros y precisos. Y para esto, pues no es lo mismo hablar de un paciente de edad normal a un paciente senil, de un paciente que está con un Apache, que es una medición que hacemos en las terapias intensivas para ver qué tan grave está el paciente. No es lo mismo que tenga un paciente problema cardiovascular, o hay estas mediciones que nos hablan de la gravedad del paciente, del estado nutricional, que tenemos varias maneras de medirlo, o el Mannheim, que es una medición de qué tan contaminado está el abdomen. Y bueno, hay muchas mediciones sobre el estado nutricional, que es otro de los puntos que deberíamos también de trabajar sobre la nutrición y sobre la obesidad, que es cómo medir si el paciente está muy desnutrido o no. Bueno, no me voy a meter en tantas cosas. Esas son mediciones que hacemos para ver si el paciente está muy desnutrido o no. El CONUT es otra de esas mediciones. Esas son las mediciones de Apache, que lo usamos mucho en pacientes de terapia intensiva, y esta es la que más deberíamos de usar todos los cirujanos, en donde podemos decir qué tan contaminado está el abdomen, y dependiendo de esto tenemos un puntaje, y a esto no necesitamos nada. O sea,
Todas las mediciones son nada más de observar y de ver. No se necesita ni tecnología para esto. Que esto es lo que queremos nosotros trascender como asociación, llevar toda esta información y que se aplique de manera rutinaria para que los resultados mejoren. Y bueno, todo esto estamos teniendo la severidad, ya es en manejo quirúrgico inicial, y el control de daños, que es algo que se usó principalmente en los pacientes con trauma. Se trataba de controlar al paciente, de que no se muriera, que no cayera en esta triada mortal, que es la acidosis, la hipotermia y la coagulopatía. Y bueno, pues esto hay que actuar rápido para tomar una decisión antes de que el paciente se nos muera. La diferencia entre sepsis abdominal y trauma es que en el trauma hay sangrado, y ahí lo que tenemos que controlar de manera inmediata es el sangrado, y acá tenemos que controlar la infección, y para eso tenemos que resucitar a los pacientes antes de que suceda. Y todos los cirujanos deberíamos de estar entrenados para tomar la decisión correcta en el momento correcto, y con esto mejorar los resultados de nuestros pacientes. Ya que tenemos decidido que operamos al paciente, pues tenemos que decidir si lo vamos a dejar con el abdomen abierto, que a lo mejor a ustedes les puede sonar a algunos medio espectacular, o lo dejamos con el abdomen cerrado. Por eso oyen ustedes de repente que tienen que reoperar al paciente. Y a veces no es malo eso, es lo correcto, es lo que hay que hacer, reoperar varias veces al paciente. Lo importante es que le demos esa información al paciente. A veces no podemos dársela, pero a los familiares, que son los que se angustian, ¿no? A veces ese es un proyecto que tenemos y que debemos de decidir siempre cuando operamos a alguien. Y bueno, a veces dejamos el abdomen cerrado, y aún dejando el abdomen cerrado, que es lo mejor, en muchas ocasiones tenemos que reoperar. Pero para poder tomar la decisión de reoperar, pues tenemos que basarnos en cosas objetivas, como todo lo que habíamos visto de los parámetros de gravedad. Si todos los parámetros de gravedad habían ido a la baja, pues el paciente va bien. Si todos los parámetros de gravedad empiezan a empeorar, pues seguramente algo quedó mal y tenemos que reoperar al paciente. Este es un trabajo que hicimos orgullosamente un servidor y el doctor Marco Antonio López Reina, cuando era residente de aquí de Tamaulipas. Allá está Marco. Hicimos este trabajo en el Hospital General de Tampico, en donde reanimamos a los pacientes antes de la cirugía. Todos los pacientes que llegaban a la sala de urgencias, antes de meterlos a operar, hacíamos toda la reanimación, la que dijimos, los 4 pasos. Y bueno, cuando nuestra reanimación fue efectiva y el paciente lo habíamos clasificado como sepsis severa, solo se murieron el 2%. Cuando nos falló esa reanimación, por alguna razón no pudimos reanimarlo de manera adecuada, se murieron el 37%. En total, los pacientes con sepsis severa se nos murió el 9.8%. Si ustedes ven ese número 9.8, si lo comparan con las primeras diapositivas que poníamos desde el 8 hasta el 80%, pues no estamos nada mal con sepsis severa. Y con choque séptico, que es algo bastante más grave, cuando pudimos reanimar efectivamente al paciente se murió el 47%, y cuando no pudimos reanimarlo se murió el 65%. Entonces, creo que ha sido el primer trabajo. Bueno, ha habido varios, hemos trabajado, es algo que en lo personal a mí me ha gustado mucho, la sepsis abdominal, y es uno de los trabajos en que hemos podido demostrar que se puede bajar la incidencia de mortalidad. Y entonces nuestro tema en este momento es reanimar a los pacientes antes de operarlos. Y bueno, esto no es algo que lo diga yo nada más o porque se nos haya ocurrido en la asociación, sino que es algo que está demostrado a nivel mundial. Este es un artículo publicado apenas hace un año. Este artículo es muy interesante porque estos mismos autores hicieron el mismo artículo, la misma revisión 5 años atrás, y la repiten ahora en el 2016. Y bueno, lo que ellos dicen de utilidad es
pronta eliminación del foco infeccioso, lo cual ya lo decían hace 5 años atrás, pero lo novedoso es que dicen que ahora debe estar soportada por una resucitación intensiva y terapia antimicrobiana. O sea, lo que nosotros acabamos de demostrar. Es lo mismo que está diciéndose a nivel mundial. ¿Cómo hay que seguir esto? Pues a través de estas guías de campaña sobreviviendo a la sepsis, que esto lo debiéramos de implementar en todos los hospitales de México. En la terapia antimicrobiana, que debe ser inmediata al ingreso. Se ha demostrado que por cada 30 minutos que se retrase el inicio del antibiótico, aumenta el 1% la mortalidad. Entonces, otro punto de atención importante que tendremos que trabajar sobre los médicos de primer contacto. Porque si damos el antibiótico a tiempo, pues estamos bajando la mortalidad de 1%. Y bueno, la terapia antifúngica no voy a meter. Y bueno, otra de las cosas que dicen en este artículo es que hay que darle mayor énfasis al drenaje percutáneo. Y ahí es donde también podemos influenciar mucho. La radiología en este momento es de las cosas que más ha evolucionado. Y el poder hacer drenajes percutáneos por puras punciones, nada más, sin tener que operar al paciente, es algo que salva muchas vidas, les ayuda porque los pacientes no sufren una cirugía. Entonces también es un área donde tendremos que seguir creciendo. Pero lo más importante que dice este artículo, desde mi punto de vista, es esto, en donde lo que dice es que necesitamos un médico. Yo digo que esta es la definición del American Express. El American Express porque dice que necesita un monitoreo estrecho con uso intensivo de herramientas diagnósticas y toma de decisiones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Por eso digo American Express. Entonces, lo que necesita es un médico que esté pegado y que pueda solucionar estos problemas. Y bueno, también nos dice que idealmente debemos de dejar cerrado el abdomen porque es como les va mejor a nuestros pacientes. Y bueno, ya para finalizar, nada más les quería mostrar más o menos todo lo que estamos haciendo a nivel de la Asociación Mexicana de Cirugía. Estos son parte de los 14 congresos regionales que estamos haciendo. Por supuesto, orgullosamente el de aquí de Tamaulipas, el de Guaymas, en Veracruz, en Guadalajara, en Querétaro. Vamos a ir a San Luis, ya fuimos a Monterrey, vamos a Mérida, nos falta Acapulco, Monclova, Chihuahua, Mazatlán, y ya no me acuerdo cuál más. Y por supuesto invitarlos al Congreso Internacional de Cirugía del 8 al 13 de octubre. Secretaria ya me prometió que va, entonces ahí la esperamos. Pues este es el proyecto de CEPAP MX. Espero que este logo se pueda hacer famoso en nuestro país para beneficio de nuestros pacientes como una aportación de la Asociación Mexicana de Cirugía General a la cirugía de México. Muchas gracias.